Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook y también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa en el día de hoy. En primer lugar está con nosotros Enrique Gómez Batista, que es corresponsal del diario O Globo del Brasil. Bienvenido como siempre a este programa, Enrique. Muchas gracias. Amanda Mars, corresponsal del País de Madrid, bienvenida también. Gracias. Pepe López Zamorano, corresponsal de la agencia mexicana de noticias Notimex, gracias por estar aquí. Gracias. Y Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, un centro de pensamiento de esta ciudad, gracias por estar igualmente. Buenos aquí. días. Yo les tengo una noticia importante, hoy es Viernes Santo, pues para los católicos es Viernes Santo, pero es que la noticia que yo creo que realmente tiene gran relevancia es que el infierno no existe. El Papa Francisco ha dado una entrevista en el diario La República de Roma, un periódico muy famoso, a Eugenio Scalfari, periodista de muchísimos quilates, y el Papa ha dicho que el infierno no existe y que en realidad lo que pasa con las almas malas o las malas almas es que desaparecen, simplemente desaparecen, dijo el Papa. Más o menos como cuando habló el general Douglas MacArthur alguna vez aquí en el Congreso en Estados Unidos, que dijo que los grandes militares nunca mueren, que desaparecen, se difuminan. ¿No le parece muy importante realmente que el infierno no existe? Mira, alguien dijo una vez que el capitalismo sin bancarrota es como el cristianismo sin infierno. O sea, es necesario tener ese incentivo ahí para que las cosas funcionen. Entonces, el hecho de que existió un infierno creo que jugaba un papel. Ahora que no existe el infierno, yo creo que las cosas se pueden poner muy complicadas. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista, Amanda Mars? Porque realmente a la gente sí le da miedo. Yo creo que a todo el que cree le da miedo de que si causa un mal o hace un daño, terminaba en el infierno con un gran castigo. Claro, es que el infierno no deja de ser el castigo eterno, ¿no? Y la Iglesia tiene una contradicción, porque si siempre uno puede hallar misericordia, pero al mismo tiempo existe el castigo eterno, donde... O sea, ¿cómo se hace eso compatible? Y tanto el Papa lo que tiene el conflicto es con... Porque este tema de existe el infierno en los últimos años ha salido más de una vez, y el problema que tiene la Iglesia, el problema que tiene el Papa es qué hace con el concepto del fuego eterno, cómo lo hace compatible con la idea de la misericordia y del perdón. De todos modos, el Vaticano ha tenido que salir rápidamente a hacer un comunicado matizando un poco la idea del infierno no existe en esta idea del castigo. Pero en el fondo, al margen de que se presta para la broma hablar de si el infierno no existe o no existe, hay algo impepinable, y es que los ciertos preceptos y doctrinas de la Iglesia se han ido transformando a lo largo de la historia. Hace 10 años que no existe el limbo. Y el limbo existía hasta hace solamente 10 años, ¿no? Los niños que morían sin ser bautizados, en teoría, se iban al limbo. Y esto empezó ya Juan Pablo II y Benedicto XVI continuó con ello, y al final, no sé si fue en 2006, creo, el Vaticano ya resolvió finalmente, el limbo deja de existir. O sea que, aunque esto creo que ha sido una declaración en la que pues, el Papa se ha metido en un pequeño lío, y seguramente ahora se matizará y dirán que no es así, yo creo que podemos estar en camino del fin del infierno. El purgatorio todavía existe, ¿no? Después de esa reflexión y esa afirmación, Enrique Gómez Batista. Bueno, yo me quedo feliz saber que no voy al infierno por trabajar hoy, Día Santo. Es que hoy es Viernes Santo, no deberíamos estar y yo creo que con esa noticia mucha gente en Brasil, Argentina, va a empezar a comer churrasco hoy, que generalmente no se come carne en los Viernes Santos, o sea... No, pero creo que todo esto depende mucho de las personas y creo que de cierta manera podemos ver el infierno, pero el Papa ha dicho que las almas desaparecen. Para mucha gente esto también sería una forma de punición, no sé, creo que... Sí, castigo. Claro, entonces para... No soy muy religioso todavía, pero creo que para mucha gente eso será importante. Es importante lo de todavía, porque hay gente que a medida que van pasando los años se empieza a rezar. Hay que tener una buena enfermedad o ir en un avión que se está cayendo para hacerse... Bueno, hay mucha gente en Brasil que se dice ateo no practicante, o sea, es ateo pero no practica. Tiene un poco de creencias todavía, bueno, pero creo que
eso sí será un problema para el Vaticano explicar eso, y creo que sí es una noticia que podrá tener impacto muy fuerte entre los católicos. Pepe López Zamora. Yo también creía que no era religioso hasta que un avión en el que volaba un día se le descompuso el motor derecho y tuvimos que bajar de emergencia. Mira, yo siempre rezo en los aviones. Eso es. Yo soy de una familia profundamente religiosa y durante los primeros 13 años de mi vida te puedo asegurar que vivía aterrorizado con la idea, una del infierno y otro de que se me secara la mano si le pegaba a mis papás, ¿no? Así que religiosamente dormía bajo los auspicios y la protección de un ángel de la guarda y le cantaba todas las noches la canción Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Así que me da un alivio tremendo saber que no hay infierno y me hizo recordar que hace varios años ya, cuando estaba el auge de las deportaciones del presidente Barack Obama, estuvimos entrevistando a jornaleros centroamericanos en las calles de Maryland. Como saben, se paran en las esquinas todas las mañanas, llega la gente con sus trocas, los contrata por alrededor de $10 al día y luego los lleva a trabajar. Y entrevistando a uno de ellos me decía, mira, yo soy profundamente religioso, hice el trayecto desde El Salvador por acá, pasé por México, no tienes idea andar viajando en la bestia, llegué aquí, me han pegado, me han explotado, me han esquilmado los salarios que me iban a pagar. Dije, así que ahora sí creo que está el infierno, pero el infierno está aquí, no está para allá arriba. Sí, voy abajo. Una cosa, esto de que el Papa da entrevistas es relativamente nuevo, ¿verdad? Yo no me acuerdo a Benedicto XVI ni a Juan Pablo II dando entrevistas a medios de comunicación. Y veo que el Papa Francisco es como que muy dado a periódicos, televisoras y demás. Al periódico El País le dio una entrevista al director Antonio Caño y a Pablo Ordaz, que era por entonces el corresponsal en Roma, a los dos. Sí. Así es, así es. Óiganme, hay otra noticia y es que en Irlanda los pubs, los bares, hoy Viernes Santo van a vender cerveza. O sea, lo que se llaman pint of beer, o sea, las pintas de cerveza, porque estaba prohibido, pero según un cambio que se ha hecho en la normativa en enero de este año, pues van a poder vender cerveza. Se calcula que eso le puede reportar a la industria cervecera y sobre todo a los pubs y a la industria turística en Irlanda $50 millones solamente el día de hoy por las cervezas que se van a tomar. Bueno, me llama la atención que legalizaron primero el matrimonio homosexual por referéndum que antes que hacer eso, ¿verdad? Bueno. Oiga, cambiando de asunto radicalmente, hay noticias del Brasil. En el Brasil hay unos escándalos de corrupción gigantescos, empezando por el Lava Jato y por los escándalos de Petrobras y los de la multinacional constructora Odebrecht, que montó una red de sobornos por toda América Latina. Michel Temer es el presidente brasileño y además ha dicho que quiere presentarse como candidato a las elecciones que son el 7 de octubre. Si ningún aspirante obtiene más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta y definitiva el 28 de octubre. En las encuestas está de primero Lula da Silva, quien también tiene problemas judiciales. El próximo miércoles se establece si va a ir a la cárcel Lula o no. Pero el señor Temer tiene dos amigos y fueron detenidos ayer. Uno es José Yunes, que fue asesor de Temer. Fue compañero de él en la Facultad de Derecho y los investigadores creen que Odebrecht le dio a él $2.600.000 en algo vinculado con esta red de sobornos. Yunes es tan cercano a Temer que la casa de residencia de Temer, la casa que él compró para vivir, se la vendió el señor Yunes y además las oficinas de una empresa vinculada con Temer funcionan en un edificio de Yunes. El otro es Joao Batista Lima Filo, que es un coronel, que dicen que él hizo unos pagos de una obra que llevó a cabo una hija de Temer en la residencia de ella. Incluso se habla también de que este hombre está vinculado a algunas compañías de Temer. Lo que pasa es que la investigación la ha hecho Roberto Luis Barroso del Tribunal Supremo sobre si Temer ayuda a una empresa que se llama Rodimar a cambio de algunos sobornos. Bueno, y en esta investigación ha sido detenido también Wagner Rossi, que fue ministro del Brasil. La pregunta es, ¿qué consecuencias puede tener esto, Enrique? Porque ya son tantos los políticos, yo le preguntaba antes de entrar al aire, hay 50 políticos en el Brasil o más que están en la cárcel por distintas cuestiones de corrupción, expresidentes del Parlamento, está procesado Lula, que fue presidente, Dilma Rousseff, aunque fue por un maquillaje de las cuentas públicas, fue destituida y era la presidenta. Es decir, esto parece que ya nadie lo entiende. Bueno, vamos por partes, ¿no? Primero es que el impacto en el gobierno no creo que será mucho, en verdad, porque el gobierno ya está un poco zombie desde las últimas 2 denuncias de Temer, es la tercera denuncia de Temer, tenemos que acordar eso. O sea, y el gobierno ya está muy flaco y ahora los principales ministros del gobierno salieron por intentar, porque tienes que salir hasta el día 6 de abril para intentar ser candidato, o sea, los principales ministros están saliendo, este será un año totalmente muerto para las políticas. Entonces, el gobierno no va a cambiar mucho, en mi opinión.
Pero políticamente será importante porque esto es la tercera denuncia, puede ser la tercera oficial denuncia. Las dos otras primeras fueron, el Congreso decidió ariarlas, posponerlas para después de que Temer salga del gobierno. A esta no, esta es la tercera, si sea la tercera, va a mostrar que los diputados tal vez no quieran poner su voto tan cerca de las elecciones para salvar la piel de Temer de nuevo. Y si eso se pasa, Temer puede tener que salir del cargo antes del fin del año. O sea, eso cambiaría el sistema político porque quien asumiría la presidencia sería el presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, que es uno de los 15 precandidatos a Hay 15 precandidatos. 15 en este momento. en este momento. Y el próximo presidente se posesiona el 1 de enero. ¿No? Primero de enero, sí. Entonces, esto puede cambiar un poco el escenario electoral, sí. Y es interesante mostrar otra cosa también, que es esta denuncia de Temer, este caso de Temer, no tiene relaciones directas con Lava Jato, o sea, es un otro escándalo anterior, o sea, cómo está involucrado y cómo Temer está muy cercado, muy complicado su vida. Todos sus principales amigos, apoyadores políticos están o en cárcel o investigados. Todos, no hay ninguno que está limpio, libre de acusaciones. O sea, esto es muy emblemático y este caso sí hay una prueba material que es la casa de su hija que podría haber sido financiada con dinero de soborno. Pero tenemos que acordar que hace un año Temer estaba tan fuerte con las reformas, con todo, que el Congreso paró la investigación de una mala de dinero, una mala con 500.000 reales, que sea como más o menos $180.000, que estaba con su asesor, uno de sus principales asesores, que está en cárcel todavía, pero en cárcel privada, en casa. Y la primera vez se consiguió ariar esta investigación. Pero ahora, cada día pasa más difícil la situación para Temer y eso sí puede tener impacto en estas elecciones. Amanda Marce. Sí, a mí Explicar, yo no sé si los televidentes están viendo una página que trae el periódico Globo, su diario sobre el círculo de poder de Temer que está involucrado en estas investigaciones y realmente es sorprendente, es toda la página. Sí, todo está involucrado sí. y incluso el director de la Policía Federal se cayó por eso, o sea, que había dicho que no había nada que investigar a Temer y con eso cayó, o sea. Es muy, muy complejo toda esa situación. No, es que has glosado una larga lista de casos de corrupción en poco más de un minuto y eso... O sea, a mí cuando vi esta última noticia me acordé de lo que dijo Temer precisamente hace un par de semanas a propósito de Lula. Dijo, prefiero ver a Lula derrotado en las urnas y no encarcelado y victimizado, y aquello me hizo una cierta gracia y ahora también se entiende un poco más, ¿no? ¿A quién conviene el precedente de un Lula encarcelado? Creo que hay muchos políticos en Brasil y el resumen que ha hecho Enrique es muy claro, que anhelarían una especie de amnistía generalizada por este cúmulo de casos de Odebrecht, de Lava Jato, etcétera. Cambio de asunto, Juan Carlos Hidalgo, en su país, en Costa Rica, un país de alrededor de 5 millones de habitantes, hay elecciones presidenciales este domingo, muy importantes porque es la segunda vuelta y la definitiva. Y se enfrentan dos aspirantes, ambos de apellido Alvarado. Por una parte, Fabricio Alvarado, que es un hombre que tiene 43 años, es un diputado ultraconservador, ha sido cantante evangélico, por el Restauración Nacional, que es el partido. Y por otra parte, Carlos Alvarado, de 38 años, que ha sido ministro del actual presidente, del presidente saliente Luis Guillermo Solís, y se presenta por el partido Acción Ciudadana. Hay quienes dicen que estas elecciones son en cierto modo una especie de referendo, de plebiscito con respecto a una decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que funciona en San José, en la capital de Costa Rica, en donde obligó no solamente a Costa Rica, sino a todos los países que acatan las órdenes o las sentencias de la Corte, le ordena a Costa Rica que debe proteger los derechos de las parejas homosexuales tal como protege los derechos de las parejas heterosexuales. Eso, por supuesto, generó en Costa Rica una gran polémica. Pero hay otro dato, según el Latinobarómetro, esta gran encuesta de 2016, el apoyo a la democracia en Costa Rica bajó, está por debajo del promedio del resto de los países latinoamericanos, y el 46% perdón, de los ciudadanos están dispuestos a aceptar un régimen autoritario si es que eso mejora su situación económica.
¿Qué puede pasar este domingo? Bueno, es preocupante, esos números de Latinobarómetro. Muestra un desgaste, sin duda alguna, y un descrédito de la clase política tradicional, que es percibida como inútil, como corrupta, y ese apetito que existe dentro de la población por una figura externa. Al principio, esa figura externa parecía venir por parte de Juan Diego Castro, que era un exministro de Seguridad, un abogado litigante muy mediático, que es muy autoritario, que se presentaba como el equivalente de Trump en Costa Rica, amenazaba con cerrar medios de comunicación, con encarcelar rivales y demás. Estuvo liderando por gran parte del año pasado las encuestas. Sin embargo, luego vino la bomba de enero, que fue este fallo de la Corte, una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de hecho legalizó el matrimonio igualitario en Estados Unidos, en Costa Rica, y lo que hizo fue catapultar a Fabricio Alvarado, que tenía 3% en la intención de voto, lo catapultó a ganar la primera ronda. Es interesante porque contra el matrimonio Juan Diego Castro, a pesar de sus posiciones bastante duras en otros temas, en el tema de las minorías sexuales, era bastante moderado, y entonces más bien le resultó perjudicando. Ahora, en esta segunda ronda, los temas han pasado a ser otros. Se ha hablado más de déficit fiscal, de infraestructura, de seguridad, de problemas económicos y demás. El tema de las posiciones de Fabricio Alvarado sobre homosexuales, sobre religión, sobre mujeres, derechos de mujeres y de todo, siguen siendo una bulla permanente que más bien le está afectando a él, porque ciertamente han salido a relucir declaraciones como que él cree que los homosexuales pueden ser restaurados, declaraciones de su guía espiritual diciendo que lo que se necesita en América Latina son teocracias, utilizando esa palabra. Esa palabra. Esa palabra, teocracias. Hombres de Dios, ¿no era la frase que sí, que se necesitan hombres de Dios. Entonces, esto ha ido asustando a mucho votante moderado. Al final de cuentas, a pesar de lo que digan las encuestas como Latinobarómetro, los costarricenses somos muy conservadores, no solo en temas sociales, sino también en cambios repentinos. Cuando llegó la noticia de la independencia de España, porque recordemos que Costa Rica era una provincia en la Capitanía General de Guatemala, éramos la más lejana, la más pobre, y entonces la noticia llegó un mes después por caballo, de que en Guatemala habían tomado la decisión de independizarse. Entonces hubo una discusión en Costa Rica, bueno, ¿qué hacemos? Y dijimos, bueno, esperemos a que se aclaren los nublados del día. Eso es una frase muy célebre en Costa Rica, que era básicamente esperemos a ver qué hace Nicaragua. Entonces Nicaragua decidió independizarse, nosotros decidimos independizarnos. Entonces, los costarricenses no nos gusta el cambio, y al final de cuentas yo creo que la opción de Fabricio Alvarado representa una amenaza muy latente para muchos costarricenses de esta mezcla tóxica entre religión y política, y al final yo creo que mucho votante indeciso moderado se va a decantar por el menos malo, que en este caso sería Carlos Alvarado. ¿No ha habido ninguna dictadura en Costa Rica? La última dictadura que tuvimos fue del 1917 al 19. Un militar, Federico Tinoco, derrocó al presidente electo democráticamente, que era Alfredo González Flores, luego cayó por presión mayormente de Estados Unidos. Después tuvimos una guerra civil en 1948, en donde una junta civil asumió el poder después de ganar la guerra civil, y duró 18 meses esa junta, creo, y una de las decisiones más emblemáticas de esa junta que tomó fue abolir el ejército y crear el Tribunal Supremo de Elecciones y garantizar la ruta de Costa Rica como una de las democracia más antigua de América Latina. Exacto. La segunda debe ser Colombia, posiblemente. Enrique. Bueno, me llama la atención porque esto no es un fenómeno solamente de Costa Rica, pero en toda la región. En Brasil, este año, por ejemplo, se estima que el grupo de la iglesia va a controlar más de 200 escaños del Congreso brasileño, de 513. O sea, esta es una fuerza muy grande, como las iglesias, principalmente las iglesias evangélicas, están entrando en la política y de una manera un poco desigual, porque utilizan sus cultos de domingo, sus cosas para... Los púlpitos. Claro, para la política. Y esto es un poco preocupante, creo, porque eso desfunciona las funciones es fuera de las funciones de la iglesia y atrapa los temas de la política. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, en su país, en México, empieza oficialmente hoy la campaña de las elecciones presidenciales que tendrá lugar el 1 de julio. El próximo presidente se posesiona el 1 de diciembre. No hay segunda vuelta en los comicios mexicanos. ¿Qué pasa en las encuestas? Está de primero Andrés Manuel López Obrador, que ha sido alcalde del Distrito Federal de la capital y ha sido candidato presidencial derrotado en 2 ocasiones. En segundo lugar ha aparecido en los sondeos, como 15 puntos por debajo, el señor Ricardo Anaya. Él se presenta por una alianza del PAN
y del PRD y por un movimiento adicional. Y en el tercer puesto está José Antonio Meade, un burócrata, tecnócrata, muy respetado aparentemente, y además él representa al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que ha llevado en el poder muchos años y que es el partido de Enrique Peña Nieto, el presidente saliente. Dice la revista The Economist en un artículo que apareció ayer que prácticamente todo está dado para que el presidente sea López Obrador. Y entonces señala cómo Ricardo Anaya está metido en un problema muy serio desde el pasado 21 de febrero, cuando el Procurador General de la República, lo que sería el Fiscal General de la Nación en otras partes, dijo que hay una investigación contra el señor Anaya y contra la familia del señor Anaya porque ellos vendieron una nave industrial en Querétaro por algo así como $2,5 millones y se supone, hay una investigación porque dicen que parte del dinero con el que fue adquirida esa nave procede de una red de lavado de dinero. Anaya incluso le ha mostrado a la revista The Economist unos documentos y la revista dice que de pronto el señor sale bien librado. Y por otro lado está Meade ahí con lo del PRI, pero hay gente que no le cree mucho a Meade porque pues en el PRI ha habido corrupción y él está enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción precisamente. ¿Es verdad que López Obrador ya es imparable? Bueno, estamos a 3 meses de las elecciones, como bien dijiste. En política, un mes es una eternidad, así que aquí estamos hablando de 3 eternidades, ¿no? No es la primera vez que López Obrador llega, digamos que a la recta final de las elecciones con una ventaja en los ánimos de la opinión pública. También es verdad que en ocasiones anteriores ha cometido algunos traspiés y en esta ocasión ha tratado de evitarlo, ha encabezado una campaña más ligera, ¿no? Menos rijosa, digamos, ha tomado más en broma los ataques que le han surgido, porque evidentemente por candidato puntero se hace blanco de los ataques. Me parece que el reto que tiene López Obrador sigue siendo el mismo que al inicio de la campaña, de acuerdo con algunas estimaciones. Él tiene aproximadamente una tercera parte del electorado como su voto duro. Sin embargo, tiene problemas para lograr el acopio del voto en la parte norte del país, tiene grandes segmentos que lo apoyan en el centro y en el sur, y también tiene problemas, por ejemplo, con los empresarios, con algunos jóvenes que tienen miedo de qué cambio representa López Obrador, porque no ha quedado muy clara su plataforma, ¿no? Cuando habla de que va a revisar algunas reformas estructurales, que va a echar atrás el proyecto del aeropuerto, que va a acabar con la corrupción, pero no va a iniciar una cacería de brujas, entonces no hay mucha claridad en algunas de esas propuestas, por lo tanto, algunos sectores no tienen muy claro qué es lo que viene, ¿no? Me parece que un punto definitorio de estas elecciones van a ser los debates presidenciales. Son 3. Empiezan, si no mal lo recuerdo, el 22 de abril el primero, porque me parece que va a ser la oportunidad de que los 3 candidatos compartan y contrasten sus posiciones, algo muy importante de diferenciación que va a haber en el electorado. Ahora, para el caso del señor Anaya que comentaste, hay de alguna manera alguna mala noticia porque justamente esta madrugada el Instituto Nacional Electoral avaló ya la candidatura presidencial independiente de Margarita Zavala, que es la esposa del expresidente Felipe Calderón, y aún dentro de los propios cuarteles del señor Anaya, su propio director de estrategia, Jorge Castañeda, que era el ex canciller de Felipe Calderón, comentó que podría haber una pérdida de puntos precisamente porque hay una competencia de los votos del mismo sector que tiene afinidad con la centro derecha, digamos que es el Partido Acción Nacional, aunque ahora está en la coalición también el PRD. Así que probablemente estos números sigan sufriendo algún tipo de ajuste. Como dijiste, José Antonio Meade es una persona que ha sido considerada como con alta preparación, con mucha experiencia administrativa, muy inteligente, etcétera, pero algunos dicen, bueno, que tiene todavía el tema de la carga, de la maquinaria, del PRI, etcétera. Entonces va a ser muy interesante hasta qué punto los debates empiezan a dilucidar estas demarcaciones y desmarcaciones que hagan los candidatos, un poco de lo que han hecho en el pasado y de lo que plantean como el futuro para México. Es interesante porque se ha hablado mucho sobre esta accionar de la Procuraduría contra Anaya y mucha gente huele una vendetta política por parte del gobierno del PRI contra lo que se percibe como Peña Nieto para favorecer a mí contra el señor Anaya. Pero ya empieza más bien a surgir una versión tal vez un poco más tenebrosa, y es que ya el PRI tal vez da por descontado que es muy difícil que Meade logre efectivamente volverse tan competitivo como para ganar la presidencia, sino que lo que quieren es destruir a Anaya, porque Anaya ha prometido que llegar al poder va a perseguir a todos los funcionarios del PRI que actualmente se han salido con la suya. Va a haber justicia, y dijo que incluso para Peña Nieto. Que va a haber justicia, efectivamente, que va a buscar castigar la corrupción que se ha cometido en este sexenio del PRI. Así que más bien, en lugar de estar tratando de destruir a Anaya para ser competitivo a Meade, más bien parece que es una misión simplemente por destruir a Anaya y eliminar cualquier posibilidad de que sea presidente. Oiga, y de México a Francia, porque hay noticias de Nicolás Sarkozy, Amanda Marcy las recoge además el diario El País.
El señor Nicolás Sarkozy tiene más de 60 años y además fue presidente del año 2007 al año 2012. Después se presentó a la reelección, pero fue derrotado por François Hollande. Ha habido varios procesos abiertos judiciales contra el señor Sarkozy. Algunos de ellos por la financiación ilegal, supuesta financiación ilegal de su campaña. Y ahí había 2 causas de que se habían iniciado en los tribunales. En una de ellas se investigaba si había él recibido dineros de Liliane Bettencourt de manera ilegal. La señora Liliane Bettencourt era la dueña de L'Oréal y la mujer más adinerada de Europa en su momento. Esa causa ya se archivó para el señor Sarkozy. La otra, y está siendo investigado por ello, tiene que ver con las denuncias según las cuales Muammar Gaddafi, el entonces dictador libio, le dio a Sarkozy como mínimo 5 millones de euros, algo así como 6 o 7 millones de dólares. Se llega a hablar incluso de 50 millones de euros. Después Sarkozy le ayudó mucho a que el señor Gaddafi volviera a Europa de viaje y demás. En medio de todo esto, se abrió otra causa que se inició en el año 2014, 2 años después de que Sarkozy hubiera dejado el poder. ¿Y qué fue lo que pasó? Se descubrieron unas llamadas telefónicas que Sarkozy, haciéndose pasar por otra persona que supuestamente se llamaba Paul Bismuth, hablaba con el abogado de Sarkozy, con su propio abogado Thierry Herzog, para de esa manera tratar de ver cómo influían en las opiniones de Gilbert Azibert. El señor Azibert era magistrado de una de las cortes más importantes de Francia, y la idea era que Azibert le diera información a Sarkozy sobre cómo avanzaban las otras investigaciones, a cambio de que Sarkozy le ayudara a conseguir un puesto en Mónaco, en el Principado de Mónaco, al señor Azibert. Esto suena como de película. Al final, lo que se ha sabido en las últimas horas es que los fiscales quieren que se siente en el banquillo de los acusados Sarkozy como consecuencia de esta telenovela. ¿Y entonces? Pues que es el certificado de muerte política de Sarkozy completamente, que oficialmente ya estaba retirado, pero él pretendía ejercer un poco papel tutelar en la política, y desde luego estos casos le dejan, vamos, sin la autoridad moral necesaria para poder ejercer ese papel que él mismo se arrogaba. Se va a sentar por este juicio, pero es que la semana pasada fue cuando le imputaron la financiación presuntamente procedente de Gaddafi. Con lo cual podemos tener al segundo presidente de la historia de Francia con una condena. El otro fue Chirac, por casos menores que este, y es el final de Sarkozy como figura. Al final de Sarkozy. Y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Hay noticias de Donald Trump, Amanda, siempre hay noticias de Donald Trump, pero ayer se metió con Amazon, que es la empresa que todo el mundo conoce, por la cual uno puede hacer compras por internet y le llevan a uno a la casa los productos que uno adquiere. El presidente Trump, desde cuando era candidato, estaba diciendo que Amazon no paga suficientes impuestos. Y ayer publicó en su cuenta de Twitter un mensaje, y usted ha escrito un artículo sobre eso en El País, que dice lo siguiente: he dejado claras mis preocupaciones sobre Amazon desde antes de las elecciones. A diferencia de otros, Amazon paga pocos impuestos o no paga ningún impuesto al gobierno central ni a los gobiernos estatales. Usan nuestro sistema de correos como si fuera su mensajero, causando pérdidas tremendas a Estados Unidos. Y además han echado del negocio a muchos comerciantes minoristas. El señor Trump además se ha expresado en esos términos en privado varias veces, según cuenta Axios, un portal de internet. Dice que incluso le inquieta más a Amazon que Facebook. Y además hay un mensaje de Brad Parscale por Twitter, que es el gerente de la campaña del señor Trump, de la campaña a la reelección, y que le ayudó en la campaña anterior en redes sociales, en donde dice: Amazon tiene 10 veces la información de Facebook, la que tiene Facebook de todas las personas, tienen todos los datos y además tiene un periódico político. Y luego dice, y cuando se refiere al periódico político es al diario The Washington Post. Es raro que un presidente de cualquier país se meta con una empresa determinada en estos términos. ¿Cuál es su percepción de todo este asunto? Primero eso, que es uno de los tabús rotos por Trump, que sí que acusa y señala directa y públicamente a empresas. No solamente lo ha hecho con Amazon, lo ha hecho también con Boeing por el precio de los aviones, con Apple por producir sus dispositivos fuera de Estados Unidos, y especialmente con Amazon. Sí que parece que es una empresa que tiene entre ceja y ceja. Lo curioso de este caso es que
por un lado, las críticas que hace Trump no son disparatadas, en absoluto. El pago, la ingeniería fiscal de las tecnologías, de las empresas tecnológicas, es algo que preocupa en Estados Unidos y que preocupa en Europa. El hecho de la naturaleza digital de un negocio hace que una empresa pueda colocar, digamos, sus bases operativas donde más le convenga y al final que de facto, de forma legal, pero un poco abusiva, acabe pagando muchos menos impuestos que empresas mucho menos poderosas, ¿no? Esto ocurre con Amazon y con otras tecnológicas. Es cierto también que el llamado efecto Amazon hace que muchos pequeños... O sea, la fuerza de ese negocio es tan grande, es tan revolucionaria, que es verdad que muchos negocios pequeños lo están pasando muy mal con Amazon. Y también es cierto que el uso de este servicio postal a Amazon le es muy rentable y en esto es más discutible, hay quien dice que para el servicio postal le sale a cuenta atender todo ese volumen de trabajo de Amazon y otros dicen que no, que acaba siendo, a los detractores de Amazon, que acaba siendo una especie de subsidio encubierto. Bueno, al margen de todas estas críticas que da para un debate per se, esto choca en Trump. Choca en Trump porque él mismo es un magnate que en los debates electorales se jactaba de saber utilizar bien la normativa legal para pagar el menos la menor cantidad de impuestos posible. Choca en Trump también que le ha dado que ese perfil de empresario ha primado en su política económica y ha hecho una gran rebaja de impuestos, ha potenciado mucho la desregulación. Sí. Y también inquieta en Trump, que sabemos que tiene también entre ceja y ceja a The Washington Post. Casualmente el dueño de Amazon, el fundador de Amazon es también el dueño de Washington Post. Jeff Bezos, que es el hombre más rico del mundo. Claro, y Trump también acusa a Bezos de estar usando el Washington Post como una especie de lobby, ¿no?, de mecanismo de presión hacia los legisladores para conseguir normativas en favor de sus intereses como empresario. Con lo cual, en el caso, todo el debate de Amazon queda para un debate económico muy interesante. En el caso de Trump está trufado de contradicciones y también, desde luego, de algún recelo por su relación con los medios de comunicación. Tiene 112.000 millones de dólares el señor Jeff Bezos, se gana $260.000 por minuto. Enrique, sí, pero perdió un poco, ¿no? Desde que Trump empezó a escribir y hablar, claro, se perdió, el valor de Amazon cayó como... 4%. Sí, como... no es tampoco, empezando una empresa de 700.000 millones de dólares, ¿no? Pero es interesante eso, porque es una de las únicas veces en la historia que Trump defiende la alta de impuestos, siempre defiende la baja de impuestos. Y lo curioso es que no está pensando, parece, en el momento, en una manera de crear competición o crear empleos o crear progreso en Estados Unidos. Parece buscando perseguir a una empresa, a una persona. Porque las prácticas de Amazon sí son malas, tal vez puede ser cuestionar eso, pero no son tan diferentes de lo que Walmart ha hecho años atrás con las cadenas normales, tradicionales de supermercados, de otras maneras. O sea, entonces creo que es una percepción que tiene tal vez motivación política y que tiene más a ver con una opinión personal de Trump do que con la manera de intentar poner la economía de Estados Unidos más sana y más abierta y más progreso para todos. Pepe López Zamorano. Antes que nada, quiero hacer una fe de ratas instantánea. Comenté en el segmento pasado que Jorge Castañeda había sido canciller del gobierno de Felipe Calderón, fue del gobierno de Vicente Fox. Ah, Vicente Fox. Así que es importante. Bueno, ya que estamos hablando de México, una de las telenovelas más famosas de México es Los ricos también lloran. Bueno, se tradujo hasta el ruso. Deberíamos quizá cambiarla porque a una que se llamara Los ricos también tienen envidia. Yo creo que el hecho de que Donald Trump solo tiene 3.1 mil millones contra los 112.000 millones de Jeff Bezos es una de las cosas que está detrás de eso. Pero ya en serio, yo creo que aquí hay muy poca consistencia por parte del ataque del presidente, por lo que decía por una parte Amanda, y sobre todo porque es la ley la que le permite a Jeff Bezos hacer lo que está haciendo. Recuerda que en varios de los debates públicos, el general John Kelly se enemistó con varios legisladores cuando los acusó de tener un doble estándar, de esperar que las autoridades migratorias no atacaran a los inmigrantes, no los detuvieran, etcétera, cuando eso es lo que está en la ley. Y les dijo, si no les gusta la ley, cambien la ley. Es decir, aquí aplicaría perfectamente el mismo estándar. Si el presidente cree que de la manera en que está regulado el comercio de Internet no está prosperando, lo lógico sería seriamente que hubiera una iniciativa
de parte del presidente o de parte de los republicanos para cambiar el estado de cosas. Hasta el momento ese estado de cosas le beneficia a los consumidores. Nunca está tan claro que un impuesto que necesariamente se quede en la localidad donde está Amazon beneficia de manera equitativa, pero sí te puedo decir como usuario de Amazon que los precios que tú puedes obtener por mercancías, y no estamos hablando de mercancías de lujo, por comida, por leche para los niños, por etcétera, está a un nivel de competitividad que te permite ahorrar dinero, y ese es, entre comillas, un recorte de impositivo real para los consumidores. A mí me parece, coincido con los colegas, que detrás de todo eso está fundamentalmente la percepción errónea de que Jeff Bezos maneja al Washington Post. De la misma manera que Rupert Murdoch no maneja la sección editorial del Wall Street Journal, yo creo que hay una barrera muy clara entre lo que hace Jeff Bezos, los intereses corporativos de Amazon y su pujante imperio que ahora incluye al abasto de comida, etcétera, ¿no? Las películas, el entretenimiento. No creo que tenga nada que ver con la política del Washington Post, y en cambio creo yo que sí coloca a Amazon en una posición inequitativa en la medida que el presidente está usando el púlpito de la Casa Blanca para atacar a una empresa absolutamente legítima que sigue métodos de pago de impuestos y métodos de operación absolutamente legales. Juan Carlos Hidalgo. Me robó todo lo que tenía que decir. Ya no tiene Ya nada no que tengo decir nada usted. que decir. Bueno, exacto. O sea, está lo aceptable, lo inaceptable y lo feo. Lo aceptable es de que se cuestione abiertamente el hecho de que puede haber subsidios ocultos a la operación de Amazon a través de la oficina de correo postal, ¿verdad? En ese caso lo que procede es cuestionar todo el modelo de negocios de la oficina de correo postal, privatizarlo, ojalá, desde mi punto de vista, para que entonces los contribuyentes estadounidenses no tengamos que subsidiar operaciones de empresas como Amazon. El tema de los impuestos, bueno, efectivamente, si yo no tengo ningún problema con que nuevas tecnologías y nuevas empresas vengan a desplazar a negocios más pequeños, que son más ineficientes, siempre y cuando sean beneficios de los consumidores, pero si estos negocios están pagando tasas impositivas más altas que lo que las empresas tecnológicas, bueno, se justifica entonces emparejar las reglas del juego. Eso es lo aceptable. Lo inaceptable es que la empresa contra una empresa específica con nombre y apellidos. Eso es una regla de etiqueta presidencial que, como bien señalaba Amanda, se ha roto y tiene consecuencias. Con cada tuit y cada palabra que emite Trump, el precio de la acción cae. O sea, estamos hablando de millones de dólares que el presidente puede influir en el valor accionario de una empresa, y él lo sabe. Y esto es un presidente terrible para que Estados pueden ser Unidos. los fondos de pensiones de los trabajadores Exacto, de Ohio, porque por ejemplo. es que mucha gente cree que esto es el bolsillo de Bezos. No, o sea, No. yo tengo un 401k y un fondo de pensiones privado, y esto está invertido en la bolsa, y entonces probablemente, no sé en qué está invertido, pero probablemente está invertido en algunas de estas empresas, y el valor accionario cae, así como no solo lo mío, sino el de millones de personas aquí en el país también se ven afectados. Y lo feo es efectivamente el contexto que esto tiene, que se ve que esto tiene un contexto político más allá de simplemente la incomodidad que le genera a Trump el hecho de que Amazon esté desplazando negocios pequeños. Esto tiene un contexto político que es la propiedad que tiene Jeff Bezos sobre el Washington Post, y el hecho de que el Washington Post ha sido uno de los periódicos más ferozmente críticos de su administración. Y un elemento, Bezos no solamente es que es mucho más rico que Trump, sino que ya es el hombre más rico del mundo, ha superado a Bill Gates. O sea, desde hace unos meses... Y dicen que el más rico de la historia, que haciendo los cálculos tiene más dinero que JP Morgan. Sí. Lo han dicho muchas personas, eso ya es... Ahora bien, es complejo. Interesante porque yo me leí este libro Brazilianaires de Alex Cuadros, un periodista que era de Bloomberg, que estuvo en Brasil, que son los multimillonarios brasileños. Pero una de las cosas que le llama la atención es que los multimillonarios efectivamente son muy competitivos entre ellos. O sea, existe esta envidia de quién es el más rico entre ellos, y efectivamente puede haber también un factor psicológico dentro de las muchas sociopatías, o sea, patologías que tiene Trump. Puede ser también el tema de la envidia que le despierta a Jeff Bezos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Enrique Gómez Batista, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Vladimir Putin, solamente una semana después de ser reelegido con una gran ventaja, ha visto una acción coordinada de todos los países de Europa, de Canadá, Estados Unidos, para expulsar diplomáticos por toda la trama, cada vez más aislado Vladimir Putin. Y ha expulsado también igual número de diplomáticos, a otros 100. Sí, pero está solamente reaccionando a una acción mucho más fuerte de todo el occidente en contra de Rusia.
Amanda Mars, ¿para quién fue esta semana? Una semana nefasta, una semana fatal. Para Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, que se sentará en juicio por corrupción y por el caso de las escuchas. Además, hace una semana fue imputado por la presunta financiación libia de su campaña electoral, y esto es su fin como autoridad política en el país. Pepe López Zamorano, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Pues yo se la voy a dar a Donald Trump, que no es la primera ocasión. Me parece que el mensaje, el discurso que mostró ayer en el estado de Ohio muestra que ante la falta de avances tangibles y concretos de su agenda política, lo que va a hacer de aquí en adelante es darle el spin, ¿no? Darle el giro para hacer aparecer cosas que no existen. Ayer habló, por ejemplo, de que ya empezó la construcción del muro y que ya le dieron dinero en el Congreso, lo cual sabemos que es absolutamente falso. El Congreso aprobó 1.600 millones de dólares. Ningún dólar de esos es para el muro. Están construyendo una barda metálica que estaba siendo reparada en Caléxico, que había sido aprobada desde 2009 y ahora le está presentando como el muro. Se vendió su proyecto de infraestructura, solamente le ha dado el Congreso el 1% de ese plan. Se vino atrás la idea de designar a un segundo fiscal independiente para poder investigar los escándalos de Hillary Clinton y de la actuación del FBI. No ha avanzado positivamente tampoco el caso de la trama rusa por parte de él. Siguen habiendo personas que se declaran culpables, así que me parece que esta no fue una buena semana para el presidente. ¿No habrá muro entonces? Yo creo que en algún momento el Congreso, y creo que los demócratas han mostrado esta disposición, van a intentar negociar el alivio migratorio para los jóvenes de DACA a cambio de una porción que tenga sentido del muro en la frontera para que Trump pueda decir que construyó el muro. Para hasta el momento, ninguno de los fondos aprobados por el legislativo incluye específicamente el muro de concreto que quiere Trump. Juan Carlos Hidalgo, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Jeremy Corbyn, el líder laborista en el Reino Unido, a principios de este año se especulaba que para diciembre lo íbamos a ver en 10 Downing Street, ¿verdad? La casa del primer ministro. Había no solo comandado una ventaja importante en las encuestas, sino que había logrado controlar por completo su partido laborista. Recordemos que el partido laborista nunca, los diputados del partido laborista nunca fueron muy afines a Jeremy Corbyn, que es muy de izquierdas, pero el hecho de que le estaba yendo también en las encuestas, que tuvo una elección muy buena el año pasado, había logrado aplacar estos temores. Bueno, vino la trama rusa, la trama del envenenamiento y la reacción de Jeremy Corbyn ha sido... el agente, el espía. Exacto, ha sido terrible porque no pudo condenar a Rusia, se ha negado y ya cuando se vio contra la pared salió a decir que él ha sido muy crítico de Rusia desde hace 30 años, básicamente dando a entender que antes de la caída del muro de Berlín no era crítico de Rusia. Así que se le ha vuelto a revelar las bases del Partido Laborista, los diputados laboristas lo están cuestionando nuevamente y parece que los sueños de Jeremy Corbyn de ser primer ministro antes de fin de año se están evaporando. Recordemos que Theresa May, la primera ministra conservadora, primera ministra británica, expulsó a 23 diplomáticos rusos como consecuencia de la muy elevada sospecha que tiene Londres de que Sergei Skripal, un ex espía, que espió un ruso, pero que espió a favor del Reino Unido, fue envenenado junto con su hija y fueron encontrados inconscientes en un banco en Salisbury, en el Reino Unido. Gracias, Juan Carlos Hidalgo, por haber estado aquí. Pepe López Zamorano, Amanda Mars y Enrique Gómez Batista. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.